Para realizar cualquier factura, digamos, vamos a hacer la forma más sencilla, que es irnos a ingresos. En ingresos hay varias opciones: ofertas, pedidos, albaranes, facturas, dependiendo de la versión que cada cliente tenga. ¿Qué estamos aconsejando ahora a los clientes con la nueva entrada del Verifacto? Hacerlo a través de albaranes, que es la forma más sencilla. Podríamos hacerlo a través de facturas y dejarla en borrador antes de darla como definitivo y que se quede bloqueada esa factura. Por tanto, digamos, hay esas dos opciones: lo hacemos por facturas y dejarla como borrador, o dejarla en albaranes y más adelante transformarla en factura. Consejo de momento, hacerlo por albarán. ¿Cómo haríamos una factura? Le daríamos a factura a nuevo. Buscaríamos el cliente. Si tenemos un cliente antiguo, nos iríamos aquí y lo cogeríamos. Si es un nuevo cliente, le daríamos al sí nomás y lo crearíamos este nuevo cliente. Lo podemos crear ahora o haberlo creado anteriormente. Si cogemos un cliente y ponemos esos datos, aquí tendríamos todos los datos: Gremicat, su NIF, la dirección, la fecha actual, y aquí ya nos cogerían automáticamente los datos. De esta manera no hay que introducir ningún dato, porque ya él automáticamente lo haría. Nos iríamos a productos y cogeríamos aquellos productos que nosotros tenemos codificados. Digamos, podemos tener unos codificados o coger uno genérico, que este genérico podíamos modificarlo. Pues entramos aquí y podríamos prestación de servicio. Y dando estos 3 puntos, vemos que aquí se puede añadir bastante más texto a esa factura. Le daríamos a guardar, número de unidades, precio 1000. Si queremos aplicar un descuento, tipo ordinario 21. Aquí, como ya lo tenemos codificado, ya lo está cogiendo automáticamente, y la prestación, como ya está automáticamente, lo cogeríamos. Queremos añadir una nueva línea por aquí o por aquí. Le damos aquí, nuevo producto, pues otro genérico, lo dejaríamos como genérico, precio 100, 150, y se iría sumando. Que nos hemos equivocado y queremos cambiar el orden y este genérico va adelante. Con estas fechas podemos subir y bajar los textos. Dando este botón vemos condiciones, que aquí podemos poner: si tuviese un descuento de pronto pago, lo pondríamos. Si queremos poner una retención, una base en IVA, clicaríamos aquí y entonces podríamos poner una retención. En este caso dejaríamos como no. Configuración del tipo de pago, ¿cómo se puede hacer? Pues aquí, o cheque, recibo, transferencia, forma de pago, domiciliación bancaria. Y aquí, digamos, son cuestiones ya más, pues, observaciones. Digamos, estas observaciones, queremos que esto salga en la factura, pues pondríamos aquí un texto, y esto sería una observación directa interna que nos saldría dentro de la factura. Sería buena para nosotros. Le daríamos a finalizar, debemos finalizar, y ya tendríamos esa factura realizada. Bueno, en este caso sería un albarán. Si queremos pasar la factura, simplemente sería irnos aquí y así sería como factura. Así de sencillo. ¿Que queremos duplicar esta factura? Digamos, botón de aquí, duplicar, y podríamos duplicarlo. Es decir, si digamos, tenemos que clientes que son siempre el mismo concepto, lo seleccionaríamos, le daríamos a duplicar, y de esta manera quedaría, podríamos hacer esa factura. De esta forma sencilla tendríamos, ¿qué podemos hacer aquí? Tenemos por diferentes filtros que podemos ir utilizando, es decir, desde filtros de fecha hasta filtros de si está servida, si es un borrador, si está anulada. Podemos comprobar en cualquier momento diferentes clientes y, digamos, diferentes filtros que podemos ir utilizando. La factura, una vez aquí puesta, también la podemos coger y editar. Hasta que no esté enviada como factura, la podremos editar tantas veces como queramos. Siempre a la hora de coger, guardar, y se dejaremos de esta manera. De esta manera sencilla es como cogeríamos y podríamos coger y guardar todas las facturas. Bueno, realizar facturas y poder facturar y enviar al cliente.